Bienvenidos a la serie de podcast de cuidadores de pacientes con demencia. En este podcast, Lan Trin, de la Asociación de Alzheimer, hablará sobre los principios básicos de la demencia. Antes que nada, ¿qué es demencia? Bueno, demencia no es una enfermedad específica. Es realmente un término para describir un grupo de síntomas relacionados con una disminución en la memoria y otras habilidades del pensamiento. ¿Cuál es la diferencia entre la demencia y lo que pasa durante el proceso típico del envejecimiento? A medida que envejecemos, cometemos errores ocasionales. Se nos olvidan palabras aquí y allá. Podemos olvidar dónde pusimos nuestras llaves, dónde pusimos nuestros anteojos, pero cuando hablamos de demencia, lo que no es típico es despertar y no saber qué día es y continuar sin saberlo. ¿Cómo difiere la enfermedad de Alzheimer de la demencia? Es una enfermedad real del cerebro que causa problemas con el pensamiento, la memoria y el comportamiento. Y la enfermedad de Alzheimer no es una parte típica del envejecimiento. Es realmente muy progresiva y mortal. ¿Cuáles son los diferentes tipos de demencia? La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia que es responsable del 60% al 80% de los casos de demencia. Y la segunda forma más común de demencia es la que llamamos demencia vascular. Y la demencia vascular ocurre cuando, después de una apoplejía, partes del cerebro no funcionan normalmente y causan problemas de movimiento, discernimiento, habla, comunicación y todas las otras partes de las funciones del cerebro. Otro tipo de demencia es la frontotemporal y ocurre en el lóbulo frontotemporal del cerebro. Provoca la contracción del cerebro y que la persona cambie su personalidad, su estado de ánimo, su movilidad, su andar y su habilidad del equilibrio. Y también está la Lewy Body. La demencia Lewy Body afecta la habilidad de la persona para pensar, planificar y razonar. Otro síntoma de la demencia Lewy Body es la alucinación o rigidez visual. ¿Qué causa la demencia y la enfermedad de Alzheimer? La mayoría de los expertos creen que la enfermedad de Alzheimer es el resultado de múltiples factores, entre los que se incluyen la genética, los factores socioeconómicos, el ámbito social de la persona y el ámbito físico, así como otras condiciones de salud, tales como enfermedad cardiovascular o diabetes. Estos factores realmente aumentan el riesgo, pero sabemos que la demencia es causada por daños en las neuronas, y cuando las neuronas son incapaces de comunicarse entre sí, puede haber problemas con el pensamiento, las emociones o el comportamiento. ¿Cuál es la progresión típica de la enfermedad de Alzheimer? El curso de la enfermedad depende en parte de la edad del paciente al diagnosticarla y si esa persona tiene o no otros problemas de salud. ¿Qué retos enfrentan los cuidadores cuando se hacen cargo de alguien con demencia? En la fase temprana, alguien con Alzheimer puede vivir muy independientemente y puede conducir un auto, puede ir a trabajar, puede seguir teniendo una vida social. En esta fase, las personas que cuidan a una persona con Alzheimer están ahí para apoyarla, acompañarla y ayudarla a planificar para el futuro. Las fases cambian a la mitad por el daño que se hace al cerebro. A la persona con la enfermedad se le dificulta expresar ideas o realizar rutinas diarias. Por ello, el cuidador tiene que dar un paso adelante, ser capaz de entender ese proceso. Las personas en la fase avanzada de la enfermedad de Alzheimer, como saben, tienen dificultad para tragar y para comer. Pueden necesitar ayuda para caminar, pueden necesitar ayuda de tiempo completo para cuidados personales. Todo ese cuidado personal está ahora a cargo del cuidador. Y después, en la fase avanzada, la comunicación verbal se reduce bastante. ¿Cuáles son algunas estrategias para proporcionar cuidados para personas que viven con demencia? Bueno, ser amable con las personas que sufren esta enfermedad, ser muy paciente, evitar confrontaciones, reconfortarlas muchas veces y preguntarles, ¿es esto lo que quiere decir? Aunque no entienda lo que quieren decir. ¿Qué recursos recomienda a los cuidadores de pacientes que viven con demencia?
Bien, tenemos muchos recursos en la Asociación de Alzheimer y proporcionamos programas y recursos a familias e individuos afectados por la enfermedad. Contamos con capacitación gratuita para cuidadores de pacientes. Es un curso de 6 semanas. Y tenemos talleres comunitarios que están disponibles en todo el condado de Los Ángeles. También tenemos grupos de apoyo. Contamos con trabajadores sociales en la oficina que pueden trabajar individualmente con los cuidadores de pacientes de la familia para ayudarlos, en cierto modo, en su ajuste en el nuevo papel. Así promovemos que los cuidadores retrocedan, que adquieran una perspectiva diferente acerca de dar cuidados para que en lugar de tratar de arreglar el problema, simplemente, en cierto modo, vayan con la corriente. Esperamos que este podcast haya brindado información sobre los principios básicos de la demencia y la enfermedad de Alzheimer. Además, si tiene ideas para temas de podcast, por favor envíelas a nursinghomes@hsag.com. Gracias y manténgase sintonizado para próximos podcasts sobre diferentes temas que esperamos serán importantes para usted como cuidador de pacientes que viven con demencia.